Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es una mañaneta especial porque no solo vamos a señalar una mentira, sino también vamos a denunciar una verdad. La mentira es que el candidato presidente López Obrador afirmó que la contaminación en Monterrey no tiene que ver con la refinería de Cadereyta. Aquí les va a hablar un poco la ingeniera. En México existen 4 posibles fuentes de emisiones de óxido de azufre a la atmósfera. Son en el siguiente orden de importancia. A, las refinerías y los centros procesadores de gas amargo, cuando las plantas de captura de azufre no están trabajando adecuadamente. B, la quema de gas amargo a la atmósfera. C, la quema de combustóleo. Y D, la quema de carbón con alto contenido de azufre. En el área metropolitana de Monterrey, solo son posibles la primera y la tercera opción, y solo puede ocurrir en Cadereyta, porque la refinería, además de tener sus plantas recuperadoras de azufre fuera de servicio, es la única empresa en toda esa región que utiliza combustóleo en sus procesos. Vamos a ver el video. Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta. Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas. Nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa, ¿no?, a la refinería. Esta es la declaración de un hombre que desconoce la realidad y abandona a los regiomontanos a su suerte para que sigan enfermándose por respirar aire sucio. Yo he escuchado la opinión de jóvenes, ciudadanos y expertos que piden darle prioridad a la salud de la población de Nuevo León sobre el funcionamiento de la refinería de Cadereyta. Voy a estar muy atenta y darle prioridad al reclamo ciudadano de cerrar esa fuente de contaminación y enfermedad para millones de personas. La verdad es que el presidente López Obrador nunca le ha importado o no ha entendido la amenaza del cambio climático y sus consecuencias sobre nuestros bosques y nuestras reservas de agua. Aquel que piense que el cambio climático no es una realidad está absolutamente equivocado. Como prueba les presento este video con un discurso que dio en una conferencia sobre cambio climático en 2021, el 22 de abril. Empiezo explicando que aunque hemos descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. No importa de dónde vengan, el tema es que hoy México es uno de los países con mayor dependencia de los combustibles fósiles. Casi el 90% de nuestra energía proviene de combustibles fósiles. La corcholata pseudoambientalista se quejó en plena crisis de cambio climático de que el presidente presumiera la producción de combustibles fósiles. La corcholata criticó la inversión y desarrollo de combustibles fósiles cuando se anunció la construcción de la refinería de Dos Bocas. Claro que no. Esa corcholata tiene de ecologista lo que Andrés Manuel López Obrador tiene de demócrata. Una de las peores consecuencias del cambio climático es la sequía y la terrible escasez de agua.
La Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México están a punto de vivir la peor crisis de falta de agua en su historia. Esta negligencia afectará a los cultivos de campesinos, la producción ganadera y la vida de los habitantes del Valle de México. No nos sorprendamos si en los próximos meses vemos un aumento en los precios de los alimentos derivados de la escasez y las malas cosechas. Esa crisis se pudo haber prevenido con la participación de gobiernos municipales, estatales y la coordinación e inversión del gobierno federal. Yo, desde que era alcaldesa de Miguel Hidalgo, impulsé diversos proyectos sobre recuperación de agua, pero hoy quiero hablar de la responsabilidad del gobierno federal en esta crisis. Yo les he dicho que me voy a rodear de los mejores hombres y de las mejores mujeres para el desafío que tenemos por delante. Me da mucho gusto invitar a José Luis Luege, uno de los mayores especialistas sobre el tema de agua, para que nos comente un poco sobre esta crisis, ya que él encabeza la mesa sobre agua en mi equipo de trabajo. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Xochitl. Buenos días. Efectivamente, estamos frente a una verdadera emergencia que pone en riesgo la seguridad nacional. La sequía extrema y excepcional, que es el mayor grado de sequía en el centro y norte del país en el 2023, el año pasado, pues de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico Nacional, provocó que prácticamente todas las presas en el centro y norte del país estén a un 50%. Las presas de Cutzamala cerraron en diciembre en un 38%, cuando el registro histórico para Cutzamala en noviembre-diciembre era del 80%. Quiere decir que estamos frente prácticamente la mitad de la capacidad de Cutzamala en estas fechas, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional presenta un informe a lo largo de todo el 2023 que se conoce como Monitor de Sequía de México, que está coordinado con Estados Unidos y Canadá en el Monitor de Sequía de América del Norte. Este monitor reveló el grado extremo de sequía en muchos puntos, en varias regiones del norte, que ponen hoy en riesgo todos los periodos y todos los ciclos de riego de varios distritos de riego y de varias unidades de riego. En el caso de Cutzamala, que representa entre Lerma y Cutzamala, que son las dos fuentes externas de abastecimiento, un 30% del abastecimiento para la zona metropolitana, hay varios municipios de la zona metropolitana del poniente, como Naucalpan, Atizapán, Izcalli, parte también Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Coacalco, reciben una cantidad mayor de Cutzamala. Por ejemplo, Atizapán y Naucalpan reciben 75%, cuando nosotros aquí solamente consumimos alrededor del 28%. La decisión de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Estatal de Agua y del Servicio del Sistema de Aguas, de la Ciudad de México, es que se vayan sobre pozos, rehabiliten pozos, equipen pozos, perforen nuevos pozos, lo cual luego va a traer la consecuencia que ya veremos de la sobreextracción de agua del acuífero. Pero esta condición de sequía extrema justifica la declaratoria de desastre natural. El desastre natural, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, no es solo la destrucción de un terremoto o la destrucción, por ejemplo, de Otis, de Acapulco, no. La sequía extrema es una verdadera condición de desastre natural y obliga a las autoridades, en este caso la Secretaría de Gobernación, a la declaratoria. De la Secretaría de Gobernación depende el Sistema Nacional de Protección Civil y el famoso FONDEN, que es el fideicomiso, el Fondo de Apoyo, el Fondo Nacional de Desastres, ¿no? El presidente de la República eliminó el año pasado el FONDEN, absurdamente, irresponsablemente, porque el FONDEN es el instrumento financiero del Sistema Nacional para apoyar a la población en caso de desastre. Y en este momento realmente estamos en condición de desastre. Nos hemos reunido con varios directores de organismos operadores de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Conocemos también las alcaldías del poniente que van a tener un grave problema, como Miguel Hidalgo, desde Tlalpan, Magdalena, Álvaro Obregón, etcétera, y realmente están en una fuerte preocupación por lo que deben de hacer. Por ejemplo, en el caso de Atizapán, les indican: reperfora pozos, rehabilita pozos, equipa pozos. Sí,
Pero eso tiene un costo y tiene todo un procedimiento. Por ejemplo, si tú quieres perforar un pozo, pues requieres proyecto, requieres licitar, requieres una serie de condiciones y no nos va a dar el tiempo para sortear la crisis. El Fonden tenía una serie de reglas de operación, procedimientos de auditoría que permite la acción frente a una emergencia. Es falso decir simplemente se elimina porque había corrupción. No, había un reglamento, un procedimiento, un protocolo y auditoría para todas las acciones del Fonden. Entonces, en este momento hay una situación verdaderamente de emergencia. Estos municipios se van a quedar sin agua de Cutzamala en abril. Están diciendo julio porque pretenden llevar a cero las presas como Valle de Bravo. Eso es imposible. Conforme se baja el nivel de la presa, se incrementan los contaminantes de metales y de otros contaminantes que no van a ser posible potabilizar y dar la calidad adecuada en la planta potabilizadora del sistema de Cutzamala. El asunto es mucho más grave y mucho más serio. ¿Por qué no se da la declaratoria de desastre? Porque el presidente eliminó el Fonden. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. El presidente ofreció que en caso de emergencia, en caso de desastre, habría el recurso. Se requiere el recurso hoy, en este momento. No podemos esperar un solo minuto, Xochitl. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido José Luis. Pues la información es clara y también quiero decirles que pues muchas veces hablamos de sacarle agua al acuífero como si este fuera interminable. Los acuíferos sí son como una presa, pero en el subsuelo se evita evaporación, pero no sabemos cuánta agua tiene ese acuífero y cuántos años más vamos a tener disponibilidad. Entonces, sobreexplotar los acuíferos tiene consecuencias bien delicadas y hoy una buena cantidad de los acuíferos que suministran agua a las ciudades están sobreexplotados. Desde aquí le digo, señor presidente, actúe con responsabilidad y no se distraiga de los verdaderos problemas del país. Desde esta tribuna le exijo que haga la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Usted se comprometió que en caso de un desastre natural, en lugar del Fonden, la Secretaría de Hacienda asignaría los recursos públicos necesarios. Muchas gracias y hasta aquí esta conferencia. A sus órdenes en las preguntas. Muy buenos días a todos. Empezamos con Arturo Cerda de Latinus. Muchas gracias. Buenos días, ingeniera. Quiero consultarle su opinión, el análisis que haya hecho respecto de los señalamientos en contra de Francisco, se me escapa ahorita el apellido, su operador, Cienfuegos, gracias. El operador, su coordinador de campaña en Nuevo León, todo esto que surgió ayer y que hoy se refuerza en algunas notas de medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Primero, en la mañana hice una declaración sobre este caso, muy temprano, como a las 6:30 de la mañana, para aquellos que dicen que nos levantamos tarde. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y la verdad es que después me dio mucho gusto escuchar a Francisco Cienfuegos con Ciro Gómez Leiva diciendo que esta investigación es de 2022 y que él ya se ha puesto a disposición de las autoridades con toda la información que le requieran, que hasta el momento no le han requerido ningún tipo de información. Me da gusto porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ante lo que viene. Seguramente en los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en algún estado, este va a ser investigado, atacado, porque así actúa este gobierno. Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esa certeza, esa claridad de que las acusaciones que tienen en su contra son infundadas. Él dice que no tiene ningún amparo, justamente porque no tiene nada que temer. Y aprovecho para decirle al presidente, pues, ¿por qué no empezamos también por investigar a Amílcar Olán? Ahí necesitaríamos saber cómo andan sus cuentas. 30,000 millones de pesos de contratos en Dos Bocas, a Romedic, la que le suministra medicamentos a Tabasco y a Quintana Roo, a Manuel Bartlett. Yo realicé las denuncias, aquí están las denuncias que hice, miren, son 34 denuncias
ninguna se le dio seguimiento. Ana Gabriela Guevara, el hijo de Manuel Bartlett, la Casa Gris de Houston, los hermanos del presidente, Nacho Valle por Segalmex, porque efectivamente está el director financiero de Segalmex en la cárcel, pero no está el principal operador, que era Ignacio Valle. Entonces, a mí nunca me van a ver que defienda a la corrupción, porque yo creo que eso es algo que dañó a nuestro país. Como secretaria de la Comisión Anticorrupción, siempre he estado en contra de la impunidad. Yo misma, en el momento en que el presidente me denunció por tener 2 empresas, yo le dije claramente que de acuerdo a Shakira, las mujeres facturamos, no lloramos, ¿no? Entonces yo he sido una mujer que durante estos 32 años tiene una empresa que efectivamente tiene contratos legales. Los contratos son acuerdos entre 2 privados para hacer obras que se cumplen, que se pagan los impuestos. Entonces, aquí hay 34 denuncias que este gobierno no ha atendido. Hay una bien importante, por cierto. Hoy Reuters trae todo un reportaje sobre la emisión de metano. O sea, denuncié al director de Pemex porque de manera totalmente inconsciente tuvieron fugas de metano que generaron el 7% de emisiones a la atmósfera durante todo un año y nunca se investigó. O sea, ¿quién no hace su trabajo? O sea, ¿se imaginan todo ese metano contaminando la atmósfera y qué es la causante del cambio climático? En fin, les puedo dar, ahí también está Notimex, los dichos de San Juana Martínez de Los Moches, ahí están los audios de presidencia de Jesús Ramírez diciendo cómo usa la Fiscalía. Esa es la mejor prueba de que este gobierno va a usar a la Fiscalía como un mecanismo de presión a la oposición. A ver si en la siguiente conferencia mañanera ponemos el audio de Jesús Ramírez dándole instrucciones a San Juana de cómo agredir a la titular del sindicato y cómo le dice, y no te preocupes, ahí usamos a la función pública para presionarla y le abrimos unas carpetas en la Fiscalía. Ahí está, más prueba que esa de que este gobierno usa las instituciones para perseguir opositores, está. Yo le digo al presidente, investigue estas 34 denuncias y le empiezo a creer su verdadera lucha contra la corrupción. Araceli Rivera, Financiero. Candidata, buenos días. Yo le quiero preguntar, en la conferencia de ayer dejó la posibilidad abierta de regresar al Senado para analizar y participar en la votación del paquete de reformas. Sin embargo, senadores de oposición como el propio Yulem, el senador Germán Martínez, incluso el coordinador del PRI, pues ellos consideran que usted no debe de distraerse de la campaña y de la dirección que lleva, porque estos paquetes de reformas pues nada más son un distractor. ¿Usted qué opina? Este es un mensaje directo para el presidente, para el candidato presidente, porque así es esto, porque él lo que quiere es usar estas reformas como la campaña política, y ya su candidata 2 dijo que pues van a hacer campaña con eso. ¿Qué quiero decir? Que no vengan con la manga del muerto, que nosotros estamos en contra de la pensión de adultos mayores. Yo le voté la reforma constitucional para que la pensión sea a partir de los 68 años. Ahora la quiere poner en 65, ¿y qué tal si a la próxima presidenta se le antoja ponerla en los 60? O sea, eso es algo que no necesitaría estar en la Constitución, porque depende de los presupuestos, depende de las políticas públicas. Entonces, yo lo que le quiero decir al presidente, estaría yo dispuesta a ir a votarle el tema de vivienda, el tema de jóvenes construyendo el futuro, el tema de protección animal, el tema de la pensión de adultos mayores, estos que son más bien programas del gobierno, pero que él los quiere poner en la Constitución, porque él ya abrió la puerta que en caso de perder la presidencia, porque así lo dijo, también hay que recuperar esa declaración porque está muy interesante, pues hay que dejar blindadas los programas sociales. Bueno, yo misma votaría a favor para que no tenga ninguna duda el pueblo de México de mi convicción de apoyar a los más pobres. Obviamente
nosotros, ya lo verán en la campaña, creemos que no se debe delimitar solo apoyos sociales. Nosotros tenemos la certeza que los pobres pueden dejar de ser pobres y que la clase media se debe de fortalecer. Pero esto no la va a distraer de No, su porque me campaña. llevo un día de votación. O sea, regreso en la mañana a las 11 de la mañana, voto y me salgo. Nada más. El tema es, y sería antes de la campaña. Obviamente, si el presidente de veras quiere, le tomo la palabra y que las presente ya el lunes en el Senado. Hacemos dictámenes así como lo suelen hacer ellos de un día para otro y la otra semana estamos votándole sus reformas. Que sepa que los mexicanos que esas reformas nosotros estamos de acuerdo. Ese es el mensaje que yo quiero mandar. No me distrae, es tema de un día. Candidato, y en otra pregunta, ahora que realizó su gira por Estados Unidos, pues además de estos manifestantes de los cuales su equipo responsabilizó a Mario Delgado, fue muy criticada por haber ido ahí y porque, bueno, se dice incluso en caricaturas que fue pues a ponerse de tapete con Estados Unidos. Sin embargo, ayer, con todas sus palabras, Lucía Trasviña, senadora de Morena, le pidió su apoyo al embajador Ken Salazar para que no regrese la derecha. ¿Su opinión, por favor? favor? El que se puso de tapete con el tema de la migración es el presidente, con todo respeto. Aceptó ser tercer país seguro sin una condición a cambio. No logramos establecer algún convenio que permitiera la plena protección de los derechos humanos de estos migrantes, o sea que les den un tiempo de espera, que no es interminable, porque le dicen, te vamos a dar una visa humanitaria, y estas personas están con la idea de que va a ser una semana, 2 semanas, que le digan, en 3 meses te contestamos, y que esas personas sepan que en 3 meses van a tener una respuesta positiva o negativa. 2, que haya recursos para que pueda haber condiciones indispensables de calidad de vida para estas personas. Hoy están en los parques, están en las calles, están en refugios, están en albergues, están en centros de detención donde pierden la vida, ¿no? Y no dijimos nada de los 11 millones que están del otro lado. No peleamos nada por los 11 millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos. Eso sí es ponerse de tapete. Yo no me fui a poner de tapete. Hoy México superó a China en exportaciones. Es nuestro mejor socio comercial, ¿para qué nos hacemos tarugos? Es ahí donde viene el turismo hacia México, simplemente hay que establecer relaciones de nivel, claras, concretas, en beneficio de los mexicanos. Al día de ayer, antier, se cayó el sistema de aduanas, queremos entrar al nearshoring, que es la relocalización de empresas de Asia hacia México, y somos incapaces de operar un sistema aduanero. O sea, eso es una tragedia. Y las quejas allá son esas. Quieren venir a invertir, pero no hay claridad en los trámites, se cambian las reglas del juego, no hay seguridad en ciertas zonas. O sea, la queja es fuerte contra la falta de eficacia del gobierno de México. Entonces, así que yo puedo hablar con personas de otros países y no necesariamente ser tapete. Marta Martínez, Reforma. Sí, gracias. Buenos días. Yo quisiera insistir en el tema de Francisco Cienfuegos. A partir de lo que nos comentó hace un momento, preguntarle si entonces usted refrenda su confianza en este delegado en el estado de Nuevo León. También por otro lado, ayer revisando un poco la información en redes de lo que se publicó respecto a este priista, algunas personas decían que era momento de deslindarse de él, preguntarle si usted haría eso o no. Y también, por último, preguntarle si nos puede describir un poco sobre cómo se designan a sus delegados en los estados o sus representantes estatales, y si usted pensaría o pediría poner un poco más de atención en esos casos, justamente para evitar, si bien nos señala que esto pudiera ser una forma de presión desde el gobierno federal, desde estas instancias oficiales, si usted pondría más atención justamente para evitar justo que se cuelen perfiles que en algún momento pudieran sí tener estos señalamientos y que pudieran resultar ciertos en algún momento. Gracias. Yo en este momento no tengo ninguna evidencia, más que una filtración, más que una posible investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia que diga hay una orden de aprehensión contra él, hasta este momento no existe.
lo que él le comentó a mi equipo de campaña es que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel en Nuevo León, que esta denuncia viene desde ese conflicto. No solo él fue denunciado, fueron denunciados varios diputados locales que votaron en contra de, me parece, de un fiscal allá en Nuevo León. No conozco los detalles del caso, pero parece que hubo una persecución contra diputados locales por parte de Samuel. Como parte de ese conflicto se da esta denuncia. Él asegura haberse puesto a disposición de las autoridades para que se ampliara la investigación. Esa es la información que yo tengo. Si yo tuviera una evidencia de que hay un caso de corrupción, pues obviamente he sido clara. Yo no tengo por qué aceptar en mi equipo a alguien que tuviera o sea, a Nacho Valle no lo aceptaré en mi equipo, porque ahí hay una evidencia clara de que hubo un quebranto de 20,000 millones de pesos, hay un reconocimiento del presidente de la República donde sí hubo desvíos en Segalmex, pero él exculpa a Nacho Valle porque dice que él no tuvo nada que ver, nada más era el director general de Segalmex. Por ejemplo, ante una cosa así de contundente, pues yo estaría muy ciega para decir no, pero en este momento no tengo una evidencia. Si hay mayor evidencia, si hay pruebas contundentes, pues yo tendría que valorarlas, pero por el momento solo es una posible investigación de la UIF. A ver, yo tengo una. A mí me denunció un diputado por las empresas. Hasta el día de hoy yo me presenté en la Fiscalía a ofrecer toda la información necesaria. Me presenté en la Fiscalía para decir, aquí están mis cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable. Y obviamente sé por qué lo hizo el presidente. El presidente sacó e hizo pública mis cuentas bancarias fiscales porque me tiene miedo, nomás por eso. Pero eso no es suficiente para denunciar a alguien. A ver, los nombramientos, aquí Kenia me está ayudando. Obviamente, hoy en la mañana me dijo, estate consciente que cada uno que nombres se le van a ir encima. Pero a ver, allá, mientras son sus aliados, te voy a poner el caso del gobernador de Hidalgo. El gobernador de Hidalgo estaba siendo investigado por el extitular de la UIF por la estafa siniestra. Hay varios alcaldes que compraron durante la pandemia insumos a sobreprecio con empresas que el propio gobierno estatal les sugirió que compraran. Eso es lo que me contaron los alcaldes. Ellos les mandaron el dinero y les mandaron las empresas a las que les tenían. Omar Fayad era parte de esa investigación. ¿Por qué crees que se fue a Morena? Pues porque tienen la cola tan larga que saben que no resistirían una denuncia como esta. Entonces ahí está la evidencia de cómo Morena usa este tipo de denuncias para tratar de desmantelar al PRI en ese momento. Yo lo que diría es, en este momento yo no tengo ninguna evidencia y los demás personas sí lo hacemos en función de las propuestas de los partidos. Obviamente los partidos tienen mucho que ver y también de repente pues, ciudadanos que están bien involucrados van a coordinar estos esfuerzos en los estados. Héctor Figueroa, Grupo Imagen. Sí, buenos días. Entonces, por lo que comentaba previamente sobre el tema del agua, ¿usted pediría que regrese el Fonden? ¿Todavía es tiempo para asignar recursos de manera urgente para este tema de la sequía y del agua? Y si usted propondría una especie de campaña a partir del gobierno federal para el ahorro de agua en la televisión, en la radio, en redes digitales, porque no hemos visto eso y creo que por lo que decían el problema es sumamente grave. El gobierno trata de negar que hay un problema con el agua y lo hace a como dé lugar. No le importa que sabiendo que sacar agua de pozos profundos implique una mala calidad del agua, como sucede hoy en Iztapalapa, seguir sobreexplotando los acuíferos, como decía, seguir sacando agua de la presa de Valle de Bravo, porque abajo se quedan todos los metales pesados, abajo se queda gran parte de la contaminación, mercurio, todas esas cosas que hay, y de alguna manera eso es un problema
de gravedad para la salud. Tú no puedes hacer una planta potabilizadora de la noche a la mañana. Entonces vas a sacar agua de los pozos profundos de muy mala calidad. Entonces yo sí coincido que se habría hacer una campaña de ciérrale, ahorra agua. O sea, yo por ejemplo estoy súper cuidadosa con el agua en mi casa. Yo de por sí tengo captura de agua de lluvia y tengo una pequeñita planta de tratamiento para el riego, pero pues no, la mayoría de las casas no tienen esa conciencia, y yo te diría que el gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, eso es lo que tiene que hacer ya, y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados, cuando decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas o al Tren Maya, y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder resolver la emergencia. Decirte que lo saquen del Fonden, no sé si todavía tenga José Luis algo el Fonden por ahí, no sabemos. Es que todo es oculto, todo es secreto, nadie sabe qué pasó con todos esos fideicomisos. Se decía que por ahí había un excedente, se decía, pero eso solo lo sabe el presidente. Pero lo que lo saque de lo que había en el Fonden o que lo saque de la bolsa de Hacienda, pero que lo saque y ayude a los municipios a resolver la crisis. Sí, la segunda pregunta, sobre su viaje a España. ¿Se va a reunir entonces con representantes del Partido Socialista Obrero Español que está en el gobierno y con el Partido Popular? Sí. Saber si se reunirá con Vox y No, con qué con Vox ni a la personalidades. esquina. Lo digo claramente, con Vox ni a la esquina voy. Roberto Vizcaíno, Diario Imagen. Gracias, buenos días. Xóchitl, le reclaman haber ido a Estados Unidos y ahora proyectar el viaje a España para entregar soberanía, pero yo le pregunto, ¿ya no está entregada la soberanía al crimen organizado y al narco? ¿Al populismo cubano, venezolano, nicaragüense? O sea, ¿qué opina usted de eso? Pues que pobre de la izquierda trasnochada que me hace esos reclamos, porque si ha habido un presidente que en campaña le peleaba a Trump y como presidente era súper sumiso con Trump, es el actual presidente. Yo creo que el hecho de dialogar, yo no voy a ser, no puedo decir qué, pero ya que esté ahí ya saben dónde, no voy a ser una persona que se quede en su casa o en Palacio Nacional encerrada, cuando hoy el mundo está globalizado, cuando hoy hay que ir a cumbres de cambio climático, cumbres comerciales, cumbres que tienen que ver con tecnología. Yo voy a ser una persona no en exceso, gracias a Dios conozco buena parte del mundo por mi trabajo como ingeniera, como empresaria. No voy a usar para viajar y conocer, y ni voy a llevar a todo el séquito de mi familia. No. En general, qué bueno que mi marido casi casi lo convenzo que me acompañe a ver si puedo lograrlo durante el día. Pero la verdad de las cosas es que hay que hacerlo, hay que dialogar con toda la gente, con todos los jefes de Estado, y eso no tiene que ver nada con la pérdida de soberanía. La pérdida de la soberanía es tener al país a merced de la delincuencia organizada. El que una tercera parte del territorio mexicano esté a merced de la delincuencia y que uno de los principales empleadores de jóvenes sea el crimen organizado. Eso sí es pérdida de soberanía. Entonces, no, la verdad es que sus argumentos por haber perdido observación electoral, pues, no. Qué bueno que vengan a observar lo que está pasando en México. Eso es lo mínimo que podemos hacer. En estas reformas que plantea el presidente, como usted dice, hay unas buenas y otras pésimas. La pretende el recorte de la Corte, del INE, de la democracia, en fin, prefigura allí el presidente López Obrador claramente el gobierno que le gustaría tener, que es la autocracia. Es que de verdad critican mucho que si el PRI con nosotros, pero el priista número uno es el presidente, en ese sentido de esa ideología de los 70. El priista número uno de la ideología de los 70 es el presidente.
porque él extraña esa visión de Echeverría, de dinosaurio, de un gobierno autoritario. Él en ese sentido lo representa, esos de los años 70. Pero eso ya quedó atrás, ya quedó trasnochado, pero para él no. De llegar, como muchos queremos, ¿qué haría de inicio? Hay que revisar el Estado, ¿qué hacer para que no ocurran estas cosas como la que Héctor Aguilar Camín dice que la llegada del presidente López Obrador al poder fue un error de la democracia que la democracia debe corregir? Lo hemos dicho claramente, como senadora presenté una iniciativa para acabar con el presidencialismo. Nosotros planteamos un gobierno de coalición. Hay que poner fin a los excesos. Ya verán, estoy preparando un documento para los primeros días, quizá para el primer día de mi gobierno, de mi candidatura oficial, ya fui futurista, ni modo, ¿cómo visualizo realmente esta alianza con los ciudadanos? Melina Ochoa. Hola, buenos días. Melina Ochoa de Uno TV. Preguntarle si ya pudo revisar el protocolo de seguridad que ofrece el INE y si este es suficiente para cuidar su integridad durante estos meses, durante la campaña. Y el segundo tema sería confirmar si el arranque de campaña el 1 de marzo será en la Ciudad de México y en qué alcaldía o en qué espacio podría ser este arranque de campaña y si ya tienen algo de la agenda para el viernes 1 de marzo. Gracias. Pues a ver, le voy a dar aquí a mi jefa de oficina que ha estado estudiando estas cosas. Kenia. Gracias, candidata. Efectivamente, estamos, por supuesto, en este análisis que ha propuesto la presidenta del INE a propósito de la seguridad de las candidatas. Evidentemente, ustedes también ya lo han reportado varios medios de comunicación. Las dirigencias nacionales están pidiendo, por supuesto, que haya una ampliación a esta propuesta e incluso es necesario valorar distrito por distrito y candidatura por candidatura. Además, evidentemente, las candidatas a la presidencia de la República, el país está ensangrentado y evidentemente no es un tema de politiquería, sino de la realidad que se va a vivir en una campaña en donde, por cierto, aún no ha empezado y ya tenemos decesos de aspirantes. Gracias. Bueno, yo desde ayer lo decía, yo estoy contenta con lo que tengo de seguridad, creo que es suficiente. Obviamente sí me preocupan los demás candidatos, sobre todo a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, porque ellos no cuentan con toda esa protección que una servidora tiene. Entonces, ojalá se pueda avanzar esto con el INE. Y respecto, solo sé que voy a arrancar aquí en la Ciudad de México, todavía no definen exactamente el lugar y en su momento se los haremos saber. Gerardo Cedillo, Radio 1000. Xóchitl, ayer corrió un Twitter ahí de Guacamaya Leaks en el que da cuenta de que al interior de Morena tienen una gran preocupación porque supuestamente ya estarías tú incluso arriba de la candidata oficial. ¿Qué veracidad le podrías dar a estas cosas o es parte de toda esta vorágine de dimes y diretes, de ping-pong entre los partidos políticos? Sería mi primera pregunta. Si es por lo que veo en la calle, es absolutamente cierto. La calle reacciona extraordinariamente bien. Aquí hay un tema que ojalá las encuestadoras puedan leer. El 50% de la gente decide no contestar la encuesta, dependiendo qué encuesta. Pero hay un gran porcentaje de gente que no contesta. Entonces, de los que contestan, son los que de alguna manera miden las encuestadoras. Entonces, habría que analizar, si no contestan por miedo a que el gobierno sepa cuál es su intención, o si no contestan porque no han tomado una decisión. Entonces, creo que por eso, yo lo que tengo entendido es que la gente define su voto, sobre todo los indecisos, que es más o menos un 20%, la última semana de la elección. Entonces, hay que esperar. Yo diría, por la calle, claro que le voy ganando a Sheinbaum. Por las encuestas, pues algunas me ponen a 30, otras a 50,
otras a 16, otras a 10. Bueno, yo voy a pensar que voy a 50 para echarle todas las ganas del mundo. Y la otra, el presidente, desde que llegó, dijo que le dejaron un tiradero, que verdaderamente pues recibió un país prácticamente devastado, en crisis, hizo toda una serie de modificaciones y cambios. Todos estos cambios, eventualmente, de llegar tú a la presidencia, ¿harías una contrarreforma, es decir, revertirías todo lo que hizo el presidente de la República? Has dicho que vas a dejar cosas que desde luego fueron positivas, pero en términos generales, pues digamos, esta visión que tiene él, ¿sería, digamos, motivo de una contrarreforma? Pues en mi pueblo dirían, si usted encontró un tiradero, él va a dejar un desmadre porque está terrible. Él encontró un sistema de salud razonablemente funcionando y hoy no hay seguro popular y no hay nada que funcione. Obviamente era un desastre la seguridad, por supuesto que tiene toda la razón, pero deshizo, por ejemplo, yo desconozco qué tan mal estaba la Policía Federal de Caminos, pero lo que me dicen los transportistas es que extrañan la Policía Federal de Caminos. O sea, eso es lo que dicen los que la sufren, los que la viven. O sea, desmanteló prácticamente todos los órganos ambientales. Te voy a dar un dato. Él presume Sembrando Vida como uno de los 10 puntos contra el cambio climático. Ayer en Estados Unidos, varios senadores republicanos y demócratas pretenden que se evite la importación de aguacate mexicano por el tema de deforestación. Yo hablé con varias personas de Michoacán y entre el crimen organizado y entre gandallas han deforestado gran parte de la meseta purépecha para sembrar, me supongo que con apoyos de Sembrando Vida, frutales, porque eso era lo que el presidente decía, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de frutales. No hay comparación de lo que te da como servicios ambientales un bosque contra unos frutales, porque además el aguacate consume mucha agua. Entonces, habrá que analizar el detalle de las miles de hectáreas, porque para sembrar frutales deforestaron. Y en buena medida lo que estamos viviendo en cambio climático es eso. Desmanteladas todas las instituciones ambientales, desmantelado el sector salud, desmantelada la SCT. Hoy los militares se hacen cargo de los aeropuertos, de los puertos, de las aduanas y sigue la misma corrupción. Entonces, más bien yo creo que hay que volver a darle certeza a cada dependencia, ahí están las dependencias, hay que darle capacidad, interés, pero en general creo que afortunadamente no echaron para atrás la reforma energética para que se puedan seguir produciendo energías limpias. En fin, creo que más bien es un tema de orden administrativo. Cristina Sánchez, F. Hola, buenos días, candidata. Hablando un poco del compañero, la pregunta que hizo el compañero sobre su gira este fin de semana a España, si nos pudiera compartir con qué personajes ya, si tiene algún nombre de los que se va a reunir, y también qué opina de esta pausa diplomática que ha tenido todo este tiempo el presidente López Obrador con el gobierno de España, por favor. Muchas gracias. Yo la única pausa que yo conocía era la de los novios y los matrimonios, pero no estábamos casados con España. A ver, yo creo que las relaciones diplomáticas deben ser mucho más serias, mucho más contundentes, mucho más claras. Sin lugar a dudas, la cantidad de españoles que viven en México y la cantidad de mexicanos que viven en España es algo que nos obliga a tener una buena relación diplomática de altura con España. Por supuesto que España tiene enormes inversiones en México en el sector turístico. Ahora que estuve en Quintana Roo me reuní con varios empresarios españoles. Les preocupa la desaparición del Consejo de Promoción Turística porque destinos como Punta Cana en República Dominicana, que por cierto vi un espectacular ahí donde Sheinbaum se anunció, ahí pegadito, ahí en Broadway, en Times Square, para ser precisos, de República Dominicana. Y ellos lo que argumentaban, estos empresarios españoles que invirtieron muchísimo en la zona maya, es que ha bajado un 4% el turismo
de Estados Unidos o internacional hacia Cancún, y este turismo lo está ganando otras regiones del Caribe, justo porque no se hace promoción turística. Y otro tema que argumentaban, que cuando ha habido homicidios de turistas, no hay un área de contención del gobierno que atienda la crisis. Entonces, estos temas crecen muchísimo a nivel internacional y les afectan muchísimo como destino París. Entonces, seguramente me van a abordar esos temas allá en España, seguramente me van a, bueno, Iberdrola no, porque ya está muy feliz porque vendió sus plantas bastante bien al gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reunión con empresarios, con mexicanos que viven en España, con el gobierno, Ildefonso estaba precisando, me comprometo a mandar ya la agenda en cuanto la tengamos, de quiénes son las personas del gobierno con las que nos reunimos, quiénes son del Partido Popular con quienes nos vamos a ver, y son 2 días, realmente no hay mayor, o sea, yo llego el sábado en la tarde y el domingo tengo agenda y el lunes y me regreso el martes. Carlos Juárez, Elefante Blanco. Hola, Xochitl, candidata, buen día. 2 preguntas. Justo ahorita vengo de la mañanera y el presidente mencionó algo bastante complejo relacionado con lo que usted decía sobre el uso de la unidad de inteligencia financiera para investigar políticos. Yo le pregunté específicamente sobre el caso del exgobernador Cabeza de Vaca y él dijo que él no se metió al caso y que lo último que supo fue que un documento, al parecer, el documento donde supuestamente Estados Unidos le pedía información a México, al que al parecer, dijo el presidente, era apócrifo. Y que fue en el tiempo de Santiago Nieto, que ahora es candidato al Senado por Morena. ¿Qué postura tiene usted respecto a esto que ya se empieza a hablar, y sobre todo políticos, sobre todo del PAN, que fueron y que tienen carpetas de investigación abiertas y que de pronto el presidente en un momento dado sí habló mucho en la mañanera y que de pronto ahora dice, pues yo lo último que supe fue que un documento era apócrifo y la fiscalía es el que tiene que decir? En este caso, ¿qué sensación tiene usted de esto que se está abriendo, digamos, por palabras del presidente? Pues miren, qué bueno que fue el presidente hoy en la mañanera el que reconoce que se abrieron investigaciones con documentos que no eran verídicos. Nuevamente, el caso de Cabeza de Vaca se le desaforó sabiendo que era ilegal el desafuero, pero no se buscaba justicia, lo que se buscaba era exhibir a la oposición, presionar a la oposición. Todo empezó con un ministro de la Corte. Se presionó a un ministro de la Corte, renunció este ministro de la Corte y nunca más supimos si efectivamente había un acto de corrupción. Nunca más, porque no hubo una denuncia. Y lo vuelvo a decir, este gobierno no castigó a los corruptos, se alió con ellos. Este gobierno ha usado los casos de corrupción para doblar gobernadores, para amenazar a personas que cedan a sus intereses. Por eso, investigaciones como las que hoy salen tienen tan poca seriedad, porque en el pasado cosas similares fueron usadas de manera política. El único que está en la cárcel es Emilio Lozoya, y no porque sea culpable, por haber sido a comer pato pequinés, ese fue su delito, que lo exhibieron que estaba en un restaurante comiendo y por eso lo metieron en la cárcel, pero no tenía ninguna intención de meterlo a la cárcel. Entonces, yo sí creo que lo que acabas de decir habla y refleja lo que este gobierno ha sido en cuanto a la aplicación de la justicia. No ha buscado justicia, lo que ha buscado es espectáculo público, lo que ha buscado es que se condene a una persona antes de investigar si es culpable o es inocente. Yo ya viví una situación como esta. Hace 12 años que detuvieron a mi hermana. Nadie sabe cómo se llama mi hermana. Todo el mundo decía la hermana de Xochitl Gálvez. Y el nombre era Xochitl Gálvez, porque el año era mi persona. Por cierto, lleva 12 años en proceso y sigue encarcelada.
Ahora, una segunda pregunta. Ahora que fuiste a Estados Unidos, ¿viste al exgobernador? ¿Qué platicaron? Porque de pronto se hizo un malentendido ahí de que él subió una foto contigo y luego la bajó. ¿Qué relación tienes, digamos, con el exgobernador, digamos, en este contexto de Tamaulipas, pero también nacional, ¿no? El tema de la foto fue que decía que había una reunión de trabajo y realmente fue un encuentro, ¿no? Por eso era como el conflicto, porque todo el mundo dice, ¿y de qué hablaron? ¿Cuál fue la reunión de trabajo? La verdad es que nos encontramos, nos saludamos y se tomó la foto, fue eso. Pero bueno, él siguió un proceso legal, tengo entendido que ha ganado muchas instancias y otra vez él demostrará su inocencia en las instancias correspondientes y la verdad yo le deseo que lo haga, porque para una persona no hay cosa más importante que limpiar tu nombre. Yo creo que cuando tu nombre está de por medio, pues tú lo que quieres es que se sepa la verdad. Axel Hernández, Capital, Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Bueno, sobre el tema del agua, regresarme un poco. Usted habló sobre los pozos en la Ciudad de México y el problema del consumo habitacional. Pero, ¿qué me dice sobre las empresas como Coca-Cola, Bonafont, las cervecerías, que están siendo denunciadas por las comunidades desde hace varios años por el saqueo desmedido que hacen de pozos? Por ejemplo, el caso de la embotelladora en Puebla, que fue tomada por los pueblos originarios de la región choluteca y hicieron el Atepelmecali, ¿no? Una casa de los pueblos, cerraron la bomba que estaba extrayendo el agua y posteriormente fueron desalojados por la policía y la Guardia Nacional. ¿Qué le diría usted a estos pueblos que están luchando por el agua y contra las empresas transnacionales? Y en caso de resultar electa, ¿qué haría usted para detener este saqueo? Es una pregunta bien interesante. Yo hablaba ayer de que hace 24 años participé en el Foro Mundial del Agua, justamente, y te voy a ofrecer mi documento que escribí en ese entonces sobre agua y pueblos indígenas. Las mayores reservas de agua tienen que ver con regiones indígenas. Justo los purépechas de Michoacán, la queja que tienen es que han devastado sus bosques y eso ha traído una profunda sequía. Y los que se están quejando son los purépechas. ¿Dónde está este gobierno? ¿Dónde está la Semarnat para aplicar la ley ambiental? Tú no puedes deforestar una región. O sea, este gobierno no existe. Desmantelaron toda la parte operativa del gobierno, de las instancias, la Profepa, la Conavio. Estas instancias ambientales están devastadas, desmanteladas y no pueden aplicar la ley. Yo tengo una idea distinta de lo que debería de ser la Comisión Nacional del Agua y la voy a presentar justamente cuando tengamos que hacerlo, pero agua y cambio climático van de la mano, no pueden ir ya separadas y mi visión es que tenemos que cerrar cuencas. ¿Qué significa cerrar cuencas? Que hoy nos traspasamos agua de una cuenca a otra y cada cuenca tiene que ser autosuficiente y tiene que hacer un manejo responsable del agua. No se vale que la cuenca de Cutzamala mande agua a la Ciudad de México de manera desmedida y los indígenas de la zona del Estado de México no tuvieran agua. Me tocó atender ese conflicto de las mujeres mazahuas en el 2005, cuando tomaron con rifles de palo las armas simbólicamente para defender el agua. ¿Qué necesita la Ciudad de México? Necesita administrar su cuenca, necesita tratar el agua y las empresas pueden usar agua tratada, pero tú normas a las empresas, ¿no? Las empresas no se mandan solas. Y otro problema que tenemos es la cantidad de permisos ilegales que hay de pozos clandestinos. La cantidad de huachicoleo del agua que tenemos en esta Ciudad de México. Hay empresas haciéndose ricas. ¿De dónde crees que sacan el agua? O sea, a ver, agua hay, porque la llevan en pipas. ¿Qué nos costaría entubar esa agua? Pero hay un tráfico de agua, hay un huachicoleo del agua que está dejando ricos a muchos funcionarios de la actual administración y a varios empresarios. Entonces, ¿qué haría yo? Meter orden en el tema del agua, meter tecnología y sobre todo entender el ciclo del agua. Lo que nos ha faltado es entender el ciclo del agua. Última pregunta, Nicte Germán, Canal 11. Acá, buenos días. Le pedí algo del agua de la ONU. Precandidata, usted aseguró que el INE no había invitado a la OEA
a los próximos comicios. Sin embargo, el INE ya difundió la carta que le envió a Luis Almagro para que una comisión tenga presencia en las elecciones de junio de este año. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Tenía información equivocada? Eso que dije me lo comentó Luis Almagro, que estaban esperando la invitación del INE y obviamente nosotros lo que hemos planteado es la integridad electoral con observadores internacionales. No queremos que se entrometan gobiernos, el gobierno federal y local, y tampoco queremos que se meta el crimen organizado. A lo mejor el tipo de invitación que hace el INE no tiene toda esta amplitud, es posible, pero eso lo vería yo con los abogados, para que se le solicite al INE que sea una invitación de este nivel. Un poco más detallada. Sí, claro. Okay. Pero no es ni un malentendido, simplemente nos dijo que estaba esperando la invitación del INE. Ok. Y también en semanas pasadas se publicó un reportaje en el que nuevamente se evidencia que sus declaraciones patrimoniales como servidora pudo haber ocultamiento u omisión de su participación en la empresa Operaciones y Mantenimiento a Edificios e Inteligentes, en la cual habría facturado más de 400 millones entre 2015 y 2023. ¿Algo que agregar? Me encanta la pregunta porque tengo 2 semanas con los documentos aquí. Primero, decir que una empresa que factura 400 millones en 10 años es más o menos 40 millones por año. No es una cifra fuera de lugar. 3,5 millones de mantenimiento mensual es algo razonable de una empresa que se gana la vida trabajando. Entonces, primero quiero aclarar que mientras el esposo de la señora Sheinbaum recibía dinero en bolsas de parte de, ¿cómo se llamaba el que les dio el dinero? Ahumada, mi marido trabajaba. Esa es la diferencia entre las dos candidatas. Aquí hay una mujer que trabaja, un marido que trabaja, y él es socio de la empresa en un 70%. Yo era socia de la empresa en un 30%, y le cedí en el 2011 las acciones a mi hija Diana, que hoy está al frente. Aquí está la declaración de 2018 que dicen que oculté, donde está claramente manifestada que está la empresa, te la paso para que la veas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, OMEI, de tu cónyuge. ¿Sí? Aquí está. Y aquí hay una aclaración que dice, realicé contrato de compraventa privada con fecha 15 de junio del 2018 del departamento ubicado en Monte Camerún 62. El inmueble ubicado en Tepatepec, Hidalgo, fue heredado por mi señora madre. Y las acciones de OMEI corresponden 70% a mi cónyuge y 30% a mi hija. Aquí está 2018. ¿Por qué en la versión pública no está? Porque el Senado oculta datos personales, datos sensibles, no porque yo lo haya negado, pero aquí está la copia, y aquí está mi copia de la declaración final, donde vuelve a aparecer, esta declaración, por cierto, es mucho más amplia, ya tiene más cuadritos, y aquí está la iniciativa que yo presenté, que se llama la Ley Bartlett, a raíz de que no aparecían las casas de Manuel Bartlett, y él dijo que no las declaró porque no era su esposa, sino su pareja sentimental, y en la declaración decía concubina, no decía pareja sentimental, ¿verdad? Fue la excusa para que Bartlett no declarara sus 25 casas y 12 empresas que tenía con su esposa. Aquí está la muestra de que mi esposo y la empresa está declarada. Y esa le metieron millones de pesos para dar esa noticia falsa, a pesar que yo le mandé al autor de la nota una copia y una fotografía de que sí estaba declarada. Jamás tuvo la decencia de aclarar la información que yo le hice llegar. Entonces, es ganas de querer encontrar problemas donde no los hay. Aquí lo que hay es una mujer honesta y trabajadora con un marido que es rockero, no ratero. Muchísimas gracias a todos. Les avisamos de la próxima conferencia que tengamos la próxima semana. Gracias. A ver, voy a darles una declaración de Antonio Guterres sobre el agua. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad
a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. Esta la hizo el año pasado sobre la crisis que nos viene del agua. Gracias.